Continuamos nuestro estudio bíblico de Efesios capítulo 1. Solamente por recordar, veamos el versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Vemos estas ganancias o beneficios precisamente de el ser creyentes, del venir a Cristo Jesús, dadas por el Padre. Ese es el contexto del final del versículo 5, que es muy importante y en lo cual iniciamos este día, según el puro afecto de su voluntad. Pablo, entonces, ¿qué nos indica sobre todo lo demás, sobre todas las cosas, la predestinación que nos ha dado, cómo nos predestina desde antes de la fundación del mundo? Lo vimos en el capítulo 8 también, cómo nos conoció desde antes y desde antes ya nos eligió. Capítulo 8, perdón, de Romanos, sí. ¿Y cuál es la razón de todo esto? ¿Cuál es el fin de todo esto? De enviar a su Hijo y que nosotros, por medio de su Hijo Jesucristo, seamos predestinados como hijos suyos. ¿Cuál es el fin de todo esto? El puro afecto de su voluntad. También, ¿por qué razón nos ama Dios? Eso también lo vimos la semana pasada. Que Dios nos ama, pues vimos el final en realidad es del versículo 4 en amor. No es el principio del versículo 5, sino es el final del versículo 4 en amor. ¿Por qué entonces Dios nos ama? Según el puro afecto de su voluntad. Si queremos entonces encontrar la respuesta o la razón para todos estos, ¿por qué nos elige Dios? Según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué nos elige desde antes de la fundación del mundo? Según el puro afecto de su voluntad. Porque quiere y nos va a presentar delante de Él santos y sin mancha, según el puro afecto de su voluntad. En amor, o sea, nos amó desde antes y por eso nos elige. ¿Y esto por qué? Según el puro afecto de su voluntad. Y por lo mismo es que todos los creyentes somos adoptados hijos de Dios. ¿Qué es el puro afecto de su voluntad? Dios no es una fuerza, Dios no es, aunque es el dueño de toda la fuerza, no es un ente, no es una entidad, no, y, aunque domina sobre los elementos, no es un elemento, Dios es una persona, solamente una persona puede tener voluntad, solamente una persona puede tener decisión. Y Dios, entonces, en su voluntad es quien ha decidido todo esto. Es bastante fuerte y contundente como empieza Pablo, así como hemos visto el tema de la predestinación, y Pablo nuevamente va a mencionar la predestinación, o sea que es una palabra importante para Pablo como para ponerla varias veces en este primer capítulo de Efesios. Pero aunque está la misma predestinación, también está la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios, Dios ha elegido según Él ha decidido y según Él ha querido, y es hasta ahí a donde debemos llegar. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón me ha elegido Dios? Porque ha sido su voluntad, porque Dios me ama, porque ha sido su voluntad. Y en ese mismo sentido, todos nosotros debemos sentirnos privilegiados, los creyentes, me refiero, ciertamente. Y es que aquí vemos los temas existenciales formalmente que tienen que ver con el por qué estamos aquí, qué es lo que estamos haciendo. Ciertamente aquellas personas que no conocen a Dios y mueren sin Cristo, pues ciertamente su existencia es más de una misericordia, le podríamos llamar lástima incluso delante de Dios o de parte de Dios debido a que Dios les da la oportunidad, Dios les da la salvación. Tomemos en cuenta que Cristo muere por todo pecado, cancelando todo pecado. Cristo Jesús no dejó ningún pecado pendiente, más allá el de rebelión. El de rebelión, ¿qué quiere decir? El alejarse de Dios, estar lejos de Dios, el rebelarse contra Dios. Y este pecado de rebelión surge más fuerte precisamente con el odio al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Entonces, aquel que fue enviado por Dios para cancelar todos los pecados
es rechazado por el hombre. Por lo tanto, cualquier otra cosa que haga ese ser humano no significa nada, simplemente sigue en rebelión. Eso es lo que las personas no entienden. Es como que piensan que tienen libertad para elegir al Dios que ellos quieran y a la forma como ellos quieran, cuando Dios claramente se ha revelado. Dios se ha revelado claramente por medio de su Hijo Jesucristo para que las personas no solamente reciban la salvación, sino regresen a Dios, dejen esa rebelión. Es entonces a causa de su rebelión, por eso dice capítulo 3 del apóstol Juan en el Evangelio de Juan, dice el Señor Jesucristo, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Lo que querían era seguir haciendo lo malo, o sea, seguir en rebelión. Por lo tanto, aunque ven la luz, aunque la luz vino, aunque la luz se manifestó, los hombres rechazaron la luz, despreciaron la luz porque querían seguir haciendo lo malo, o sea, querían seguir en rebelión. Eso es lo que pasa con los seres humanos y a causa de esta situación es que ciertamente pierden sus almas, pero Dios todavía les tolera, Dios todavía tiene piedad, Dios todavía les llama. Esta es parte de la compasión de Dios. Ahora, ¿qué les espera? Pues obviamente la condenación eterna, em, la confusión perpetua, la ruina, la devastación, la deformación, y por supuesto sufrimiento. Eso es lo que les espera. Pero Dios les ha llamado, Dios les ha llamado. Pero con los creyentes es diferente. Con los creyentes ha sido la voluntad de Dios, ha sido el deseo de Dios tomarnos y darnos todas estas cosas, incluso su amor. El que su amor sea para nosotros es a causa de la voluntad de Dios. En esta voluntad de Dios, nosotros debemos de verdad encontrar nuestra razón de ser, nuestra razón de existir. Existimos porque es el deseo de Dios que existamos y mostrar en nosotros su piedad, su bondad, su amor, su misericordia. Es a causa de nosotros que viene Cristo Jesús a morir en la cruz. Entonces, Cristo muestra el amor de Dios, pero este amor es vertido hacia los creyentes, se da a los creyentes, se entrega a los creyentes. Entonces, en la inmensa misericordia de Dios, en la voluntad soberana de Dios, en el amor tan grande de Dios, nosotros somos los vasos receptores del amor, de la bondad y de la misericordia de Dios. La gracia de Dios la tenía Él preparada para nosotros y esta es precisamente la visión, las visiones y las manifestaciones que trajeron los apóstoles a revelar del Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a leer un pasaje de Romanos 9. Romanos 9, versículos 22 al 24. El que más me interesa es el 23, pero ilustra un tanto más esto sobre la situación de los no creyentes y la situación de los creyentes, de una forma muy particular como lo hizo Pablo en este capítulo. Romanos 9, 22 al 24. Dice así, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria? Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Gracias. Bien, aquí vemos el versículo 22 nos habla precisamente de las personas no creyentes, de las personas que rechazan a Dios, de las personas que se rebelan. Y Dios dice que lo soporta, menciona el apóstol Pablo que le soporta precisamente porque después va a mostrar toda su ira sobre ellos. De hecho, ellos son vasos, son constituidos vasos, según todo este pasaje, son vasos para que Dios muestre toda su justicia, que también es lo que muestra el capítulo 1 de Romanos, así como en este capítulo.
Dios entonces tiene reservadas a estas personas, a quienes no creen en Cristo, Dios los tiene reservados y les muestra misericordia, les muestra piedad en este momento, en esta vida, les llama, les tolera, no cae sobre ellos la ira inmediatamente, sino que les está tolerando. Eso es parte de la misma misericordia de Dios. Todavía Dios da, todavía Dios reparte misericordia y eso es lo que debemos entender con respecto a las personas que viven lejos de Dios. Dios todavía les confiere misericordia, dándoles tiempo, esperando que se arrepientan, pero después entonces, ¿qué sucederá con ellos? Después Dios los tiene reservados como vasos para mostrar toda su ira y diría yo toda su justicia. Entonces y especialmente en este pasaje de Romanos 9, está esta idea de estar mostrando. Voy a resaltar esto porque más adelante se va a ver también. Estar mostrando. Dios quiere estar mostrando. Entonces Dios va a tomar a estos vasos y va a dar toda su ira y esto para que sea notoria toda la ira de Dios. Dios entonces está revelando. La pregunta es a quiénes y la pregunta que debe quedar pendiente es a quiénes. En el caso del versículo 22 de Romanos 9, lo que vemos es la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la piedad de Dios, utilizándonos a nosotros también como vasos, como instrumentos. Nosotros entonces somos instrumentos. El apóstol Pablo utiliza esta expresión de vasos porque más adelante entonces él toma esta idea del alfarero que crea vasos, que hace vasos. Entonces, ¿qué pasa? Y es la pregunta también existencial. Bueno, ¿por qué entonces vamos a dudar de Dios y por qué vamos a señalar de Dios? ¿Cómo es posible que Dios haya creado a estas personas para mostrar toda su ira, para que al final sean instrumentos para que Dios muestre toda su ira y toda su justicia? Y Pablo mismo contesta esa pregunta en ese pasaje en unos versículos anteriores. ¿Quién eres tú, hombre, para preguntar esas cosas a Dios? ¿Acaso le dirá el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me creaste? ¿Por qué me hiciste así? Simplemente somos creaciones de Dios. Esto tiene que ver un poco con la cuestión de la predestinación y hay quienes toman muy de la mano todo esto. Simplemente estamos viendo este tema final del versículo 5 es la voluntad de Dios. Es el deseo de Dios entonces reservar a estos vasos de deshonra, de rebelión y de maldad para poder usarlos para mostrar toda su ira y mostrar toda su justicia en ellos. En nosotros los creyentes también somos instrumentos de Dios, también nuestra vida es instrumento de Dios y esto no quiere decir que estemos afuera de nuestros propios deseos, intenciones o propósitos en la vida, solamente que al final quien tiene la decisión sobre nuestra vida es Dios. Al final quien decide sobre nuestro futuro y nuestra eternidad es Dios. Sí, al final no nos va a quitar en sí la voluntad. No se trata de eso. Dios no nos ha creado para ser títeres, para ser instrumentos sin conciencia, sin motivaciones. Más bien nos ha hecho como seres con motivación, con intención, con deseos, con sentimientos, para que precisamente seamos administradores de la vida. Más bien es eso, somos administradores de la vida. Recordemos que más adelante el Señor hará un reino, levantará el reino, perfeccionará el reino y nos entregará a nosotros el reino, de tal manera que dice el mismo Señor Jesús a sus discípulos, no temáis manada pequeña, que a vuestro Padre le ha placido, perdón, daros el reino. ¿Y esto para qué? ¿Para que hagamos nuestros deseos ahora? No, no es para que hagamos nuestros deseos ahora, sino para ser instrumentos de Dios, cumplir el deseo de Dios así como lo hacía David. ¿Qué pasaba con David? David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Recordemos todas estas palabras. El hecho que veamos todas estas cosas, que somos instrumentos de Dios, no quiere decir que eso anula nuestras decisiones, nuestras intenciones o que Dios las ve como nada.
Más bien es lo bueno de pensar que Dios acompaña nuestras decisiones y quiere acompañar nuestras decisiones y nuestras intenciones. Y sobre todas las cosas nos entrega su palabra y nos entrega su espíritu y nos entrega al Hijo de Dios. ¿Esto para qué? Para, y lo vemos en el capítulo 8 de Romanos, para que seamos hechos conforme a la imagen, conformes a la imagen de su Hijo. Y la palabra ahí es directamente conforma, que tengamos la forma de su Hijo Jesucristo. Esa es la idea. Entonces estamos siendo transformados en esta vida cristiana para que lleguemos a tener la forma del Hijo de Dios, la semejanza del Hijo de Dios. ¿Y esto por qué? Porque nos va a servir para la eternidad cuando tengamos que administrar ese reino glorioso, eterno, maravilloso que traerá el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y lo va a establecer. Entonces, un ejemplo tal vez más sencillo de todo esto es la idea de que nuestro cuerpo ya no es nuestro. Lo vemos en el capítulo 6 de 1 Corintios, ahí lo vimos. Ahí se nos dice, nuestro cuerpo ya no es nuestro y vosotros no sois vuestros, dice el apóstol Pablo. ¿Y esto por qué? Lo dice claramente porque hemos sido comprados por precio. ¿Hemos sido comprados por cuál? ¿Cuál precio? El precio de la sangre de Cristo. Cristo Jesús ha comprado nuestros cuerpos. Estos cuerpos le pertenecen a Dios. Bueno, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios toma este cuerpo y entonces decide que yo personalmente ya no puedo hacer nada con este cuerpo que yo desee, que yo quiera. No, la idea de Dios es que Dios compra mi cuerpo para que mi cuerpo sea templo de Él, que también lo dice en ese pasaje del capítulo 6 de 1 Corintios. Entonces, mi cuerpo le pertenece a Dios, pero Dios ha tomado mi cuerpo para convertirlo en templo de Él. Entonces Él viene a habitar en mi cuerpo. Y eso es para todos los creyentes, es lo mismo. Entonces cada creyente es templo de Dios porque Dios ha comprado su cuerpo y su cuerpo ya no le pertenece. Y esto más específicamente porque eso a qué se debe o que tenemos que entender que yo ya no puedo utilizar mi cuerpo para lo malo, para mis deseos de la carne, para mis intenciones de la carne o las intenciones de mi pensamiento. Mi cuerpo le pertenece a Dios, es templo de Dios, por lo tanto tiene que honrar y glorificar a Dios. También esto lo expone el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Romanos. Ese es un ejemplo. Entonces Dios no nos quita el cuerpo. Dios compra nuestro cuerpo y nuestro cuerpo le pertenece a Él, pero no lo quita. Lo que quiere es que entendamos que ahora ya nuestro cuerpo debe de glorificarle a Él. Debemos usar nuestros miembros para gloria y exaltación de Él, no como antes usábamos nuestros cuerpos, me refiero antes de Cristo, usábamos nuestros cuerpos para hacer la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos, que es lo que vamos a ver en el capítulo 2 de esta carta a los Efesios, muy importante. Entonces, ya no debemos tomar este cuerpo porque este cuerpo es templo de Dios, es lugar en donde Dios habita y donde a Dios le complace estar. No por mí, no por mis obras, no por lo que yo hago, lo que yo busco, es porque Él lo compró por la sangre de su Hijo Jesucristo y ha puesto la naturaleza de su Hijo en mí. Entonces, y tampoco es porque este cuerpo esté perfecto, este cuerpo no está perfecto, estará perfecto y todavía hace falta la glorificación, solamente que antes de la glorificación hace falta la muerte y eso se ve en el capítulo 15 de 1 Corintios. Entonces, pero desde ya, el Señor tiene por título, es el dueño de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo ahora es templo de Dios, es templo del Dios viviente, lo menciona capítulo 6 de 2 Corintios, es templo del Dios viviente, por lo tanto yo no puedo usarlo para lo que yo quiero. Tengo que ser un administrador, ahora soy un administrador del templo de Dios, que es mi cuerpo. Y así es cada creyente. Entonces, ese es el ejemplo, ese es el ejemplo de esto. Dios entonces, nuevamente, nos ha hecho a nosotros como creyentes, somos vasos, hemos sido elegidos por vasos, como vasos por Dios, o sea, como instrumentos, hemos sido elegidos por Dios para que Dios muestre en nosotros
toda su misericordia. Y ciertamente que lo ha hecho. Al perdonar todos nuestros pecados, al limpiarnos de toda nuestra maldad, al ofrecernos la vida eterna gratuitamente, al ofrecernos el cielo gratuitamente, pues ciertamente Dios está mostrando su misericordia. Pero nuevamente viene esta pregunta. Para mostrar su misericordia, mostrar a quién. En nosotros, o sea, nosotros ya no somos a quienes les está mostrando, ciertamente, sí, nos mostró su misericordia, pero no es para nosotros, nosotros somos el instrumento en donde Él va a manifestar todo el poder y toda la gloria de su misericordia. Y entonces es, ¿para quién? ¿Para quiénes? ¿Cuál es la lección o a quiénes les quiere dar la lección? Es la misma historia como cuando vimos lo de los instrumentos que Dios tolera. Tomen en cuenta eso, la maldad que está en este mundo. ¿Por qué Dios no pone justicia? ¿Por qué Dios no hace justicia? Ciertamente Dios va a hacer justicia, pero en este momento Dios los está tolerando porque todavía les está dando misericordia, todavía les está dando tiempo para que se arrepientan, que se puedan arrepentir. De todas maneras, si no se arrepienten, si no vienen a Cristo, serán entonces tomados como instrumentos para que Dios muestre toda su ira, para mostrar, otra vez la palabra, para mostrar. Entonces recalco esa palabra, tiene que ver mucho con el versículo 6. Y entonces no es que a Dios le desinterese la justicia, más bien es al que más le interesa la justicia, no es que Dios tiene misericordia con todo el mundo, Dios no tiene misericordia con todo el mundo, aunque con los instrumentos o con las personas que hacen lo malo, que se dedican a la maldad pura, la misericordia de Dios es que inmediatamente no los acaba. Eso es parte de la misericordia de Dios. En las cárceles podemos ver a muchos, ¿no? Que ahí están todavía viviendo, todavía están siendo alimentados, que no merecerían eso, pero es parte de la misma misericordia de Dios. Si nosotros como seres humanos viviendo en un mundo vano y perverso, aún así conocemos esa misericordia, pues ciertamente Dios tiene mucha más misericordia. Cuando el Señor le dice a los israelitas, entren a la tierra prometida a tomarla, porque yo se las he dado ya en herencia, pues la idea era terminar con todas las personas de ahí, y esto era porque había un juicio contra ellos. Había muchas cosas malas que ellos estaban haciendo, por lo cual Dios ya los había juzgado. Son las tribus cananeas, los jebuseos, heveos y todos ellos. Eran las tribus cananeas. Estas tribus cananeas ya habían sido juzgadas por Dios para ser terminadas, para ser eliminadas. ¿Esto por qué? Pues hay muchas razones, muchas desviaciones, muchas perversidades, mucha idolatría, pero la que Dios señala, la más común y que la hacían todos ellos, la practicaban todos ellos, era el sacrificio humano de infantes a Moloc. Entonces, la gente no entiende esto y juzgan a Dios por eso. ¿Por qué Dios dejó que hicieran lo malo o quería que hicieran lo malo, que hiciera destrucción? Estaban siendo instrumentos de Dios. Esa era la idea. Los israelitas iban a ser en ese momento instrumentos de la justicia de Dios. No quiero decir que ellos son siempre instrumentos de la justicia de Dios, ni mucho menos estoy diciendo que descendientes o lo que sea hacen la voluntad de Dios. Todo eso no es así y no hay que entenderlo de esa manera. Cuando Dios les dijo que entraran y que consumieran a todas estas tribus, pues la idea era que en ese momento ellos eran instrumentos de Dios porque Dios ya le había juzgado que esas tribus debían ser terminadas. Ya sabemos la historia. ¿Qué pasa con los israelitas? Los israelitas tuvieron miedo. No creyeron en Dios, no creyeron que fueran a vencer. Entonces, a causa de esa falta de fe, e incluso cometieron el gravísimo error de querer hasta quitar la vida a Moisés, a Aarón y prácticamente a Josué y a Caleb. Entonces, ¿qué pasa? Dios se enoja, se manifiesta y les da la sentencia. Ustedes ya no van a entrar. Sus hijos que ustedes dijeron que serían esclavos de ellos, serán sus hijos los que entren y serán sus hijos los que vencen. Por lo tanto, regresen al desierto y 40 años van a estar vagando en el desierto. Y se acabó. El punto con esto y lo que tiene que ver acá es que
No solamente fue el castigo para Israel en ese momento, sino que fueron 40 años más que Dios le da a estas tribus de malhechores, que Dios ya los había sentenciado, que Dios ya había ejecutado juicio y Dios todavía les da 40 años más. Y eso es misericordia. Ese tiempo es misericordia. Después vendrá juicio, condenación, ira y todo lo demás. Y no digamos cuando ya venga la resurrección y se levanten al lago de fuego, bueno, será todavía más. Pero por eso es que Dios espera, es paciente en su misericordia, es paciente, espera y da misericordia. Entonces, en eso eh, podríamos llamarle, está equilibrada la justicia de Dios, la bondad de Dios y al mismo tiempo el castigo de Dios. No es que a nosotros solamente nos da misericordia, Dios le ha dado misericordia a todos los seres humanos, Dios se ha acercado a todos los seres humanos, Dios ha hecho el llamado por todos los seres humanos, Cristo Jesús canceló la deuda de todos los seres humanos, el pecado de todo, el ser humano lo que tiene que hacer es regresar a Dios. Y es eso lo que el ser humano no quiere y lo rechaza. Eso, precisamente. Como dice Jesús, capítulo 3 ya lo mencionaba, el hombre ama sus obras malas, ama las tinieblas, amó más las tinieblas que la luz, aunque vio la luz. Bien, regresemos entonces al interrogante. El interrogante era, Dios quiere mostrar su ira y todo el poder de su ira, y Dios quiere mostrar toda su misericordia, pero ¿y mostrarlo a quién? Bueno, entramos al versículo 6 porque tiene que ver esto. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Tiene que ver precisamente con ese pasaje de misericordia del versículo 22 del capítulo 9. Este sería el versículo 6 de Efesios 1. Para alabanza de la gloria de su gracia. Ciertamente nosotros vamos a alabar a Dios, pero aquí Pablo está diciendo algo más, que Dios está dándonos todas estas bendiciones porque nosotros seremos para alabanza de Dios. Nosotros seremos esa parte, esa manifestación para que Dios sea alabado y exaltado. Es decir, Dios está dando a conocer a través de nosotros. Perdón, Dios se está glorificando a través de nosotros. Dios está exaltando su nombre a través de nosotros y esto ¿para quién? Esto ¿para quiénes? Y era la pregunta que mencionaba y que repetía precisamente en el capítulo 9. ¿A quiénes le quiere demostrar Dios todo lo que es su ira, todo lo que significa su ira? ¿A quiénes se lo quiere demostrar Dios? ¿Y a quiénes le quiere demostrar Dios toda su misericordia? Bueno, es a todas las creaciones que Dios hará más adelante. A toda la corte celestial, a todos los hijos de Dios, esto lo vemos en el capítulo 1 de Job, esos millones de millones que también aparecen en Apocalipsis, mostrarle a todo ser, toda creación, la grandeza de la misericordia de Dios. Para eso es para lo cual nosotros hemos sido creados. Y claro, el llamado continúa para todos aquellos que quieran venir a Cristo, quieran venir al camino y por supuesto creer en este llamado de salvación. No solamente es salvación, hay un propósito, hay una predestinación, hay una elección, hay una glorificación. ¿Y para qué es la glorificación? Para que Dios sea glorificado en nosotros, para alabanza y exaltación de toda la creación. Ese es nuestro fin y esa es la razón por la cual nosotros existimos y conocemos a Cristo. Pablo entonces aquí nos está hablando ya no solamente de un reino glorioso, de un reino maravilloso, de un reino perfecto, nos está hablando de los súbditos, si queremos verlo así, de los que estarán en el reino, de los que vendrán en el reino, de todas las creaciones que Dios hará y que se mantendrán en ese reino, estarán en ese reino y que Dios nos pondrá a nosotros para que vean, veámoslo de una forma sencilla, véanlos a ellos y nos toca a nosotros publicar de dónde nos sacó el Señor. ¿Qué fue lo que hizo de nosotros? Por eso cada creyente tiene que conocer muy bien el Evangelio.
De hecho, no vamos a evangelizar solamente acá, vamos a evangelizar también en la eternidad. Y con esto no quiero decir que habrá condenación, oportunidad de salvación o salvación, y ninguna cosa que veamos acá, que vemos acá, sino que me refiero a que vamos a seguir publicando la grandeza de la misericordia de Dios. Toda esta historia de salvación, toda esta historia de rescate, es como la historia de Ruth, ese rescate por amor. Eso es lo que somos nosotros. Dios nos ha rescatado a nosotros por amor y es por eso que nos elige, es por eso que nos ha escogido, es por eso que nos ha llamado. No quiero decir que Dios nos predestinó porque sabía que le íbamos a elegir. La verdad es que no sabemos por qué nos predestinó, solamente sabemos que nos predestinó. Y como terminamos el versículo 5, según el puro afecto de su voluntad, es hasta ahí donde termina. Pero Dios nos elige, Dios nos favoreció a nosotros y Dios pone este futuro delante de nosotros en el cual, ¿por qué yo voy a ser glorificado? Porque Dios está mostrando toda la grandeza de su gracia, toda la gloria de su amor, con lo cual nos ha amado a nosotros, que no solamente es que nos ame, sino que nos rescata, nos levanta, nos da autoridad y nos da gloria. Y ese es el propósito de todos en la iglesia. El propósito del cual habla Pablo acá no se refiere a los pastores, a los que sirven, a los que leen la Biblia. No, ni mucho menos que ayunan o alguna cosa así. Se refiere a todos los creyentes. Es el propósito de todos los creyentes. Probablemente sí existan ciertas medidas de glorificación, probablemente, o de autoridad. Probablemente todo esto se vea por medio de las coronas, pues el Señor Jesús mismo habla en Apocalipsis, cuídate que nadie tome tu corona. Probablemente sea eso o como haya diferencias entre los creyentes, pero lo cierto es que todos los creyentes hemos sido lavados por la sangre de Cristo, todos los hijos de Dios hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Y no existe ninguna buena obra, ni ninguna posición, ni ningún llamado que precisamente haga a uno superior a otro. Y aquí lo va a hablar también Pablo. Como iglesia somos parte de un cuerpo y somos iguales todos. El único que es superior y el único que está por sobre todos es Cristo, que es la cabeza misma de la iglesia. Bien. ¿Qué nos hace pensar esto? Nos hace abrir los ojos hacia esa eternidad gloriosa en donde vamos a conocer hasta ahora. Conocemos a los ángeles, conocemos a los serafines, conocemos a los querubines y ellos van a vernos a nosotros y van a ver la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, el gran amor que Dios tuvo al rescatarnos a nosotros, al bendecirnos a nosotros y al ponernos en ese lugar de gloria y de autoridad, entregándonos a nosotros el reino. De tal manera que dice el capítulo 8 de Romanos que somos coherederos con Cristo. Somos herederos a la par de Cristo Jesús. Y todo es por la gran misericordia de Dios. Si se nos ocurre entonces, y esto es lo que está explicando Pablo. Si se nos ocurre, bueno, ¿por qué Dios tiene toda esta misericordia? ¿Y qué va a hacer Dios con toda esta gran misericordia al darnos la salvación? Pero no es solo la salvación, nos da su Espíritu Santo, nos da la naturaleza de su Hijo, la esencia de su Hijo está en nosotros, nos da la paternidad del Padre Celestial. Y todas estas cosas son para siempre. ¿Por qué hace todas estas cosas? Porque Dios mismo se está exaltando a través de nosotros, se está exaltando en nosotros. Y no lo hará solamente en esta tierra apenas está empezando. Y apenas está empezando el anuncio y apenas se está dando a conocer quiénes son los hijos, pero seremos llevados a la gloria de Dios y en la gloria de Dios no seremos pecadores perdonados, que sí lo somos y siempre lo vamos a hacer. Pero no es esa la postura que Dios nos va a dar, sino la postura que Dios nos va a dar es de que cuando nos vean a nosotros, los seres, los ángeles, exaltarán a Dios y glorificarán a Dios por su grandeza y su bondad para con nosotros. La gloria, la gloria de su gracia. ¿Por qué la gloria de su gracia? Porque nos rescata de ese lugar maligno. Pablo lo va a hablar en el capítulo 2, así empieza ese capítulo. Nos rescata gratuitamente, nos rescata por amor, se entrega a Él por amor.
para con nosotros. No ha existido ni existirá una obra hecha por Dios tan grande, tan amorosa, tan piadosa y tan bondadosa como la que hizo en nosotros los creyentes, los hijos de Dios. Por esa razón es que es especial, por esa razón es que somos especiales. Cada uno de los creyentes somos instrumentos de Dios, llamados por Dios hacia la eternidad, una eternidad gloriosa en la cual Dios se mostrará y mostrará su grandeza, su infinito amor en nosotros, para que otros conozcan más a Dios, amen más a Dios, adoren y se entreguen más a Dios y vean la recompensa de, de él tomar su decisión por Dios, así como lo hizo el hijo pródigo, de volver en sí y de querer regresar al Padre que le cuidaba y le tenía todo. Eso es lo que nosotros hacemos. Eso es lo que se trata se trata que nosotros hagamos, que por medio del mensaje, por medio de la verdad que se nos expone, nosotros volvamos en sí y entonces entendamos que separados de Dios, separados del Señor, lo menciona el Señor precisamente en el Evangelio de Juan, separados de Él, nada podemos hacer y nada seremos. Más bien, lo vimos en el capítulo 9 de Romanos, lo acabamos de leer, en donde lo único que le queda a quienes viven lejos de Dios, Dios sigue teniendo misericordia porque les da tiempo, les da tiempo, les da tiempo para que se arrepientan y de ahí viene la ira, es decir, son instrumentos de ira. Lo cual también es útil para Dios. Tomemos en cuenta que el lago de fuego es para el diablo, para Satanás y sus ángeles, y ellos no es de que solamente estén ahí en ese tormento, sino serán instrumentos para que sea visto, sea notorio el gran poder de Dios, el juicio de Dios, la justicia de Dios sobre la rebelión, sobre los rebeldes, sobre los que se apartan de Dios. Esto no es algo que solamente será para verlo en ese momento, será para poder verlo por toda la eternidad. Por eso es que estos instrumentos, llamémosles así, estos vasos, Satanás, sus ángeles y los vasos de ira, que son las personas que no creen en Cristo, que no reciben en Cristo, tienen vida eterna. Ellos siguen siendo instrumentos de Dios para que toda la creación, para que todo el reino contemple el poder de Dios, la severidad de Dios, la justicia de Dios y que contemplen cuál es el pago, la recompensa de apartarse de Dios. También tienen su utilidad, también tendrán su utilidad, serán utilizados por Dios para que toda la creación ya no quiera apartarse, no piensen apartarse de Dios. Que vean la recompensa. Bueno, entonces la gloria de su gracia, ya sabemos cuál es gracia, siempre recordemos el significado de la palabra o de las palabras, bondad inmerecida o favor inmerecido, perdón, es gracia. Y nuevamente, y vemos en todas estas características el gran favor que tenemos nosotros, por eso es que el Sermón del Monte empieza con tantas bienaventuranzas. Porque somos bienaventurados, es como una especie de decir, como por así decirlo, somos los más favorecidos. Si nos hubiéramos sacado 20 veces la lotería, no sería lo mismo, no se podría comparar con la gracia de Dios hacia cada uno de nosotros. Por eso cada uno de nosotros nos debemos sentir favorecidos, importantes, y que nuestra vida es importantísima. Porque hemos sido favorecidos por Dios y llamados por Dios para ser instrumentos de su gracia, de su misericordia, de su bondad, de su piedad, y en eso interviene la glorificación y la exaltación. O sea, la glorificación no es algo que se gana. La glorificación no tiene que ver con posiciones, lugares, ni ninguna cosa así. La glorificación es algo que recibimos porque Cristo Jesús la ganó en la cruz del Calvario, al igual que la redención, al igual que la purificación, al igual que el perdón, al igual que la paternidad del Padre, todo es gracias a Cristo. Él es quien merece la gloria, Él es quien merece la honra, es gracias a Él.
La creación será restaurada gracias a quién, a Cristo y su sacrificio, porque su sacrificio hizo perfectas todas las cosas. En este momento solo estamos en tiempo de anuncio, eso es todo. Y estamos en tiempo de anuncio porque Dios está completando el número de los escogidos, que es lo que también aparece en el libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que está esperando Dios? El número de los escogidos, eso es todo, que aparecen acá. Entonces, hay escogidos en todo el mundo y en todas las épocas. Eso es lo único que está esperando Dios. De hecho, la expresión que usa el Señor Jesús en Apocalipsis es que se complete el número. Esperemos que se complete el número de los escogidos. Dios tiene el número. ¿Cuántos van a ser sus escogidos? Y somos, más bien, ¿cuántos somos sus escogidos? Y se está completando ese número. Cuando se complete el número, entonces ya no hace falta más este tiempo de anuncio, este tiempo de llamado, y entonces lo que viene es ya el establecimiento del reino del Señor Jesucristo. Y de estas cosas de las cuales Pablo nos está hablando, que se completa entonces la razón por la cual nosotros fuimos elegidos. Por eso es bien importante que el creyente deje de ver o deje de poner su vista tanto en las cosas físicas actuales, en las cosas, en cómo es Él hoy. Es muy importante porque como es hoy, no será cuando estemos en la gloria con el Señor. Es muy diferente. Entonces, por eso es tan importante, y les mencionaba, me gusta mucho en la carta a los Efesios porque nos saca de esta vida, nos saca de esta situación, nos saca de lo que somos hoy y nos enseña para qué vamos a hacer. Un sentido glorioso, un sentido maravilloso y exaltado. Con lo cual nos hizo aceptos en el amado, con lo cual que, o sea, con la gracia, con la gracia nos hizo, por la gracia de Dios nos hizo aceptos en el amado. Fue el favor inmerecido de Dios, el tomarnos en su Hijo Jesucristo y hacernos aceptos por medio de él. El amado es uno de los nombres que utiliza aquí Pablo, probablemente es un nombre celestial. Probablemente. Recordemos que el apóstol Pablo fue al cielo unas tantas veces y probablemente es el nombre que se utiliza aquí. Vean cómo está en sus Biblias. Al final del capítulo 6 está en A mayúscula, o sea, es una forma de nombre. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. El Señor Jesús, porque de Él es quien está hablando, es el amado. ¿El amado de quién? Es el amado de Dios, el amado del Padre Celestial. Lo vamos a ver en el capítulo 1 de Colosenses, pasajes muy importantes que tienen que ver con la creación, en donde todas las cosas fueron creadas por Cristo, pero también fueron creadas para Cristo. Entonces, la razón por la cual Dios hace todas las cosas es por Cristo, sí, pero para Cristo. Y esta razón para, ¿qué quiere decir? Yo entiendo que es porque Él es el amado. Él es la razón por la cual Dios hace todas las cosas. Por esa razón es que en su sacrificio todos nosotros hemos sido lavados, justificados, perdonados y hasta glorificados. Todo está cancelado por su sacrificio porque Él es el amado de Dios. Entonces, nadie ha sido o será jamás tan amado como el unigénito del Padre. Este es Cristo Jesús. Entonces, en su sacrificio viene el favor de Dios completo para todos nosotros, todos los creyentes. Y es un favor, o sea, una gracia que Dios ofrece para todos los seres humanos. Por eso los apóstoles también escriben que el deseo de Dios es que todos los hombres se arrepientan. Dios no quiere que ningún ser humano se pierda. Dios quiso salvar a todos los seres humanos. El infierno mismo, lo dice el Señor Jesús, ha sido creado para Satanás y para sus ángeles, pero no para los seres humanos. Lastimosamente, ¿a dónde van todos los que rechazan a Dios, todos los que desprecian a Dios, todos los que se alejan de la gracia de Dios y de la bondad de Dios? Pues solamente va a quedar un lugar y es ese el lugar de condenación y de ruina. Y precisamente son los que recibirán la ira de Dios. Satanás también recibirá la ira de Dios, eso es lo que le espera. Por eso, si alguien tiene la duda o es interrogante, ¿por qué el Señor es tan, qué?
no hace justicia contra Satanás. Lo que pasa es que sí lo hará, pero Satanás mismo es un instrumento ahora. Es un instrumento de Dios, no porque obedezca a Dios, no porque ame a Dios, ni porque Dios le ame a él, sino porque está cumpliendo propósitos de Dios, deseos de Dios, intenciones de Dios, y en cierta forma está colaborando. Lo digo así para no eh, dar palabras que puedan interpretarse mal. Creo que está colaborando con algunas cuestiones de predestinación que Dios ha desarrollado y está desarrollando. Esa es la razón. En el caso del mismo Señor Jesucristo, vemos que Satanás cumple un propósito de Dios. ¿Con qué? Con las tentaciones, con estar ahí tentando, porque las tentaciones probaron a Cristo Jesús como ese segundo Adán perfecto que podía y ciertamente pudo cumplir con todo el sacrificio perfecto. Entonces, era un instrumento de Dios, pero eso no quiere decir que honra a Dios. Satanás no honra a Dios, ni es ni glorifica a Dios, ni se somete a Dios, eh, pero sigue siendo instrumento para uso eh, momentáneo, temporal, eh, vil. También Pablo utiliza esto de los vasos en ese capítulo 9 de Romanos, que hay vasos de honra, vasos de deshonra, instrumentos de honra, instrumentos de deshonra, y así es el mismo Satanás. Aunque no lo quiera, pues sigue siendo un instrumento de Dios. Y esto también nos aporta un poco, un poco, no quiero ahondar mucho en esto, pero nos aporta un poco en la cuestión de la predestinación, porque consideremos que en esa misma predestinación, en algunos momentos, Satanás también participa. No porque él sea predestinado, no lo quiero decir así, sino porque es instrumento de Dios en lo que está haciendo. O sea, nada está fuera de la mano y del cuidado de Dios. Se pueden considerar varias cosas al respecto, pero mejor no, mejor vamos a seguir con el texto porque si no esto se va a complicar mucho más, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Bueno, la palabra acá aceptos, hay algunas traducciones que simplemente traducen favorecidos, nos hizo favorecidos. O sea que alcanzamos el favor de Dios gracias a Cristo Jesús. Alcanzamos la piedad de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús murió por nosotros y nos lavó de todo pecado. Entonces, el favor de Dios ahí estaba, lo que pasa es que no se podía manifestar a causa de la pobre justicia del hombre y porque Cristo no había venido. Es hasta que Cristo viene que se completa la justicia, que se manifiesta lo que llama Pablo la justicia de Dios, que se revela en Cristo Jesús para todo ser humano y es entonces como el creyente puede hasta alcanzar el cielo. Por eso es que en el capítulo 16 de Lucas vemos a Abraham en el seno de Abraham, no en el cielo, no en la gloria de Dios, sino lo vemos en el seno de Abraham. Vemos en el capítulo 14 de Juan como el Señor dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas, pero yo voy a preparar lugar para ustedes. O sea, no había lugar para nosotros, para los creyentes, pero ahora voy a preparar lugar. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer el sacrificio, yo voy a dar la justificación, yo, de hecho, voy a dar mi justicia para que ustedes sean justicia de Dios en Él, como lo dice capítulo 5 de 2 de Corintios. Entonces ya podemos llegar a la gloria del Padre Celestial. Somos favorecidos, somos aceptados, pero somos aceptos en Cristo. Es Él, es gracias a Él, gracias a su sacrificio que nosotros recibimos la salvación, la justificación, la perfección, la paternidad. Podemos entrar ante la presencia de Dios y no necesitamos intermediarios, no necesitamos a nadie entre Dios y nosotros. El que está es Cristo Jesús, ciertamente. Él es el camino por el cual llegamos al Padre Celestial, pero nos indica el escritor de Hebreos que nosotros podemos llegar al trono de la gracia gratuitamente para encontrar ese favor. ¿Todo por qué? Porque Cristo Jesús así lo ha permitido. Aún así, Cristo cumple todavía el favor y el trabajo de interceder por nosotros y el otro gran intercesor, el Espíritu Santo, que lo que está haciendo es hablar al Padre Celestial
De tal manera que dice Pablo, nosotros no podemos pedir como conviene, pero sí tenemos la intercesión especial. Ahora, con estas revelaciones es importante entender de que Dios interviene, lo vimos en el capítulo 9 que leímos hace un momento, Romanos capítulo 9 versículos 22 al 24. Léanlo, véanlo, vean unos versículos anteriores también, como Pablo nos trata a todos, todos los seres humanos somos vasos, somos instrumentos para Dios. Aún aquellas personas que no le conocen son instrumentos para Dios. ¿Por qué? Porque Dios entonces va a mostrar ahí toda su ira. Incluso está el ejemplo muy interesante sobre Satanás. Fue creado por Dios, pero es era instrumento de Dios, sí, pero sigue siendo instrumento de Dios. Puede ser un instrumento vil o para trabajos viles, se le puede llamar así. Y Dios va a mostrar toda su ira sobre él y toda su justicia, pero sigue siendo instrumento para Dios. Ahora, la Biblia nos habla claramente de que participemos, que nos esforcemos, que luchemos por esa eternidad que Dios nos ha prometido. No que simplemente nos quedemos sentados, Dios ya lo hizo, Dios ya lo determinó, por eso las personas que piensan de una forma severa con respecto a la predestinación es un poco delicado porque no pueden reconciliar la idea de que tenemos que esforzarnos, tenemos que entregarnos más, tenemos que hacer más cosas con su idea, no la pueden reconciliar con su idea de una predestinación absoluta y que Dios ha determinado todo. Pero Dios no nos deja esa idea de la predestinación como tal, como la gente lo entiende. Más bien esa es una idea mística que tiene que ver con el paganismo, que Dios ya tiene determinado en qué segundo, en qué día, en qué momento, en qué época, etcétera, etcétera, todas las cosas, no necesariamente. De hecho, Dios es muy versátil, su sabiduría es grandiosa. Dios conoce los posibles y Dios piensa a modo de posibilidades. Entonces Dios no ve solo un cauce, sino que Dios puede cambiar el cauce sabiendo lo que va a pasar después. Entonces, es parte de la determinación de Dios tan importante, tan valiosa, y a nosotros también nos ha dado esa posibilidad. Usted va a ser en la eternidad y va a participar en la eternidad. Más bien, mejor verlo así. Usted va a participar en qué forma será su eternidad. Y Dios le va a recompensar por eso. No porque las obras que hagamos merezcan aquella grandeza, sino por nuestra fe, nuestra entrega a Dios, nuestro conocerle. Y no sabemos cómo Dios nos va a premiar, pero sí, algo les podría dejar muy seguro y muy claro, que el premio que Dios nos dé, por lo que le entreguemos, sea poco, sea mucho, será grandioso y inesperado, de tal manera que nosotros digamos, no me merezco esto. Que también es otra gran imagen que vemos con respecto a los ancianos. En el Apocalipsis vemos a los ancianos en el Apocalipsis con unas maravillosas coronas, pero ¿qué hicieron con sus coronas? Ellos se humillaron ante Cristo Jesús y tomaron sus coronas y las pusieron a los pies del Cordero. ¿Por qué? Porque sabían que no merecían eso, no merecían esa gran gloria, no merecían ese lugar, no merecían esa posición. Pero fueron fieles al Señor, simplemente le creyeron, confiaron en Él. Pero quien hace toda la obra es Dios. Y es entonces donde cada quien va a participar. ¿Cree? ¿No cree? ¿Se dedica a buscar al Señor? ¿Pero qué voy a conseguir? Solo piense que será algo grandioso y maravilloso. Pero en realidad creo que ni siquiera tenemos la mente para comprender qué es lo que nos espera en la eternidad. La Biblia solamente nos da atisbos, solamente nos da reflejos como vimos en Filipenses, sobre nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos imaginar nuestro cuerpo que vaya a resplandecer a la semejanza del cuerpo de Cristo Jesús? ¿Cómo nos podemos imaginar eso? Solamente tomemos en cuenta que el cuerpo de Cristo resplandece como si tuviera el sol.
adentro, pero el sol es muy pequeño, Él es Dios. ¿Y por qué vemos esto? Porque es la imagen que nos da precisamente el apóstol Juan en Apocalipsis. Cuando es el encuentro, capítulo 1 de Apocalipsis, cuando es el encuentro con el Señor Jesús, es como si el cuerpo de Cristo estuviera en el horno, menciona, en un horno, menciona el apóstol Juan. Brilla como que estaba en el horno, ¿no? Y esto es por la gloria de Dios que estaba en él y brillaba a través de él. Entonces, simplemente considerando que nuestro cuerpo va a resplandecer a la semejanza del cuerpo de Cristo Jesús, no podemos imaginarlo, no podemos comprenderlo, solamente debemos entenderlo, creerlo y saber que será algo glorioso y maravilloso. Y tener gratitud, ciertamente, para alabanza, para glorificarle, para exaltarle. ¿Cómo se vierte todo? Que el fin es adoración. Pero no es en sí adoración, es que adoración, o al menos no es adoración como nosotros lo entendemos, como la gente lo entiende. La gente entiende adoración por cantar, no es adoración, cantar. La adoración es someterse a Dios, exaltarle a Dios, reconocerle a Él como nuestro dueño, como nuestro soberano y a quien le debemos todas las cosas, honrarle a Él y a nadie más, porque solamente Él es digno. Bien, aceptos en el amado, termina versículo 7 y bueno, queda bastante claro quién es el amado, especialmente por el versículo 7, perdón. Termina el versículo 6 con el amado, aceptos en el amado, y el versículo 7 entonces nos aclara bien, nos define bien quién es el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. O sea, es Cristo Jesús, según las riquezas de su gracia. Recordemos las riquezas, las bendiciones que Dios nos ha dado en los lugares celestiales. Esto también tiene que ver con lo que hemos recibido y que nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 3. Recuerden que ese fue el inicio de todo este pasaje y de todos estos grandes detalles y grandes conceptos que son muy reveladores. eh, y que deben de darnos asombro, debe darnos humildad, y adoración a Dios. En quien tenemos redención por su sangre, la redención es el ser comprados. Cristo nos ha comprado y al mismo tiempo nos ha rescatado. Son los dos grandes conceptos de la palabra redención. Esa palabra redención tiene esos dos conceptos, comprar y rescatar. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, como empieza capítulo 2 de Efesios, y entonces hemos sido rescatados, pero al ser rescatados también hemos sido comprados. No podemos separar los dos conceptos. El ser redimido significa que yo fui rescatado del pecado, pero también fui comprado por Dios. O sea, le pertenezco a Él. ¿Qué es el concepto de que ahora nuestro cuerpo es templo de Dios, como lo veíamos? Y lo podemos notar en el capítulo 6 de 1 Corintios y en el capítulo 6 de 2 Corintios. Ahora, nuestro cuerpo es templo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque fue redimido, porque fue comprado, fue rescatado por la sangre de Cristo Jesús. Qué importante este concepto porque cuando Pablo habla de ser redimido, de ser comprado, es bueno que aclare. ¿Por qué razón? Por la sangre que fue derramada en la cruz, que es la misma sangre que menciona el escritor de Hebreos que fue llevada ante la presencia de Dios, capítulo 9, capítulo 10 de Hebreos. Fue llevada ante la presencia de Dios y es gracias a eso que nosotros tenemos justificación. El perdón de los pecados, Dios perdona nuestros pecados por gracia. Bien importante unir todos estos conceptos, por eso es importante lo último, según las riquezas de su gracia. Es decir, la gracia de Dios es la que perdona nuestros pecados, no porque los estemos confesando, no porque esté luchando por dejar de hacerlos. Eso es bueno, eso es importante, hay que dejar de hacer lo malo, pero ya vendrá el porqué, ya vendrá el porqué. Y esto es porque hemos cambiado de esencia. Dios nos ha transformado, ha cambiado nuestra vida. Y todo es parte de la misma gracia de Dios. Entonces es importante recalcar esto para em, las personas religiosas, ¿no? Es bien importante entender esto. ¿Por qué Dios perdona nuestros pecados? Por su gracia. ¿Y por qué nos rescata? Por su gracia. Todo es parte de su gracia.
y esto ya se da. No es un santo, no es una santa, no es una manifestación, no es una iglesia la que perdona nuestros pecados. Por lo tanto, si una iglesia, que es bastante claro hacia nosotros o contra nosotros, si una iglesia nos dice que nosotros por no pertenecer a esa iglesia nos vamos a condenar, vamos a ir al infierno, y nuestros pecados no son perdonados, pues al final no nos interesa, no nos importa. No nos salva una iglesia, no nos salva un ministro, no nos salva una persona de blanco en su trono por ahí en Europa. Quien nos salva es Cristo, su sangre, porque Él es el amado. Entonces, cualquier otro decreto que cualquiera haga, cualquier otra definición o declaración es insignificante, no importa para nada. Mis pecados son perdonados, sus pecados son perdonados por la sangre del Cordero, por la sangre del amado, del Hijo de Dios, y esto es parte de la gracia de Dios que Él ofrece gratuitamente. Por eso es gracia, Él ofrece gratuitamente, y es porque es el favor inmerecido de Dios que nos da todas estas cosas. Es una riqueza, ¿por qué? Por la cantidad de nuestros pecados. Nuestros pecados están perdonados porque Dios ha provisto esta riqueza de perdón, de purificación, de limpieza y de lavar nuestras vidas. En Cristo Jesús. Tomen en cuenta, lo mencionaba en el versículo 3, ahora lo vuelvo a mencionar y creo que lo seguiré mencionando. Ninguna de estas cosas las vemos, ninguna de estas cosas las tocamos. Puede ser que veamos las consecuencias de esto, que nuestra conciencia esté libre, estemos tranquilos, estemos gozosos, que veamos las sanidades como algunas señales que vengan a nuestra vida y Dios lo puede dar y Dios lo da, ciertamente. Pero la idea de todo esto es que son riquezas espirituales en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. O sea, no las podemos tocar, no las podemos influenciar, sino ya las hemos recibido, ya las tenemos. Lo que debemos hacer es creerlas, confiar, estar seguros de ellas. Eso es lo que debemos hacer. Nuestro llamado, nuestro propósito. ¿Por qué Dios nos elige? Porque desde antes de la fundación del mundo Él ya me conocía. Todo es parte de la misma gracia de Dios, del mismo llamado de Dios, de el mismo propósito de Dios. Y nos da el propósito. Dios nos va a glorificar de tal manera que cuando nos vean a nosotros van a adorar a Dios, van a exaltar a Dios, van a glorificar el gran amor, la gracia de Dios, toda su misericordia que tuvo para con nosotros. Y nosotros estaremos encargados de repetir constantemente esa historia. La historia de dónde me sacó el Señor, en dónde yo estaba, lo perdido que estaba y cómo tuvo gran misericordia de mí para ponerme en ese lugar, con esa corona, con esas coronas, con esas diademas, con esas gemas, con lo que sea que el Señor nos va a adornar. Pero sobre todas las cosas, con lo más maravilloso que nos va a adornar, será con la presencia y excelencia y gloria misma de Cristo Jesús en nosotros. Las vestiduras blancas son una imagen, pero ciertamente que sí pueden darnos vestiduras blancas, pero que mayor que la misma gloria de Cristo Jesús en nuestras vidas, ¿no? Ese es nuestro verdadero vestido, ese es nuestro verdadero ropaje. En este momento igual no lo vamos a ver, no lo vamos a contemplar, pero viene más adelante, se cumplirá más adelante. Estas cosas invisibles, dice el apóstol Pablo, aclara en una ocasión, son eternas. Las visibles son temporales, se acaban, pasan. El mundo pasa y sus deseos, ¿se acuerdan? Es pasaje del apóstol Juan. El mundo pasa y sus deseos. No pongamos nuestra vista tanto en las cosas del mundo. El mundo pasa y sus deseos. O en Colosenses dice el apóstol Pablo, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Él se manifieste, lo que somos de verdad, nuestra verdadera vida se va a manifestar. Son cosas que tenemos por delante y que ya debemos confiar, porque los creyentes no confían en eso. Es por eso que no se entregan más, no buscan más, no esperan más y no logran alcanzar más. Lastimosamente, el llamado entonces es a creer, a confiar. Y siguen los pasajes y ciertamente el apóstol Pablo nos da
conceptos más fuertes, pero aquí vimos conceptos muy importantes que tienen que ver con el pasado mismo del mundo y el futuro mismo que tiene que ver con con el reino glorioso de nuestro Señor y qué vamos a hacer nosotros ahí. Son pasajes muy profundos que les recomiendo que los sigan meditando por el resto de sus vidas.